Bueno, ahora vamos a calcular el último punto, que es el punto 5, donde los datos que nos da son una potencia N de 90 caballos vapor y una velocidad de rotación de 900 RPM. Con esto, ¿qué vamos a calcular? Bueno, vamos a ver qué nos pide cada punto. El primer punto y el más importante, el diámetro de la polea del dínamo. ¿Cómo calculamos eso? Usamos esta fórmula. Diámetro 1 sobre diámetro 2 igual a velocidad de rotación 2 sobre velocidad de rotación 1. Sería esta fórmula. D1 sobre D2 igual a N2 sobre N1. Nosotros acá tenemos tenemos casi todos los datos. Solo en este tenemos la velocidad de rotación 2, que sería 900 RPM, esta de acá. Y tenemos también la velocidad de rotación 1 y el diámetro 1. ¿De dónde sacamos la velocidad de rotación 1 y el diámetro 1? El diámetro 1 lo sacamos de acá, donde dice otra polea para correa de 200 kilogramos y 1625 milímetros de diámetro. Ese va a ser el diámetro 1. 1625 milímetros. ¿Y la velocidad de rotación 1 cuál va a ser? La que nos daba acá, donde dice el eje gira a 12 vueltas por segundo. Bueno, esa que calculamos antes, esta de acá, N1 entonces, 720 RPM. Todo lo trabajamos en revoluciones por minuto y milímetros. Hacemos entonces el despeje. Nosotros queremos saber diámetro 2, que nos va a quedar como diámetro 1 por velocidad de rotación 1 sobre velocidad de rotación 2. Entonces, reemplazamos todo, nos va a quedar 1625 milímetros por 720 RPM sobre 900 RPM. Nos da que el diámetro 2 va a ser igual a 1625 por 720 dividido 900. 1300 milímetros. Ahí ya tenemos el primer punto, que es el diámetro de la polea del dínamo. Ahora calculamos la longitud de correa para una distancia E. Anotamos el dato E, 2200 milímetros. Considerando transmisión directa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, nosotros cuando vamos a calcular la longitud de la polea tenemos tres fórmulas. En el caso de transmisión directa tenemos para poleas iguales, va a ser esta, y para poleas desiguales va a ser esta. En el caso de transmisión cruzada solo tenemos una fórmula que va a ser esta. ¿Cuál vamos a usar? Como el ejercicio solamente nos dice que la transmisión es directa y no nos habla de dos o más poleas, sino de una sola polea, vamos a tomar como transmisión directa polea igual, que va a ser 2pi por el radio más e. O sea que la longitud va a ser 2pi por el radio más e. ¿Cuál va a ser el radio? La mitad de esto. O sea, vamos a hacer longitud igual a 2pi por 1300 milímetros sobre 2 más 2200 milímetros. Todo en milímetros. Calculamos entonces, va a ser 2 por pi por 1300 sobre 2 más 2200. Y nos va a quedar 6284,07 milímetros de longitud de correa. Ahora nosotros siempre corroboramos, ¿no es cierto?, la unidad. Nos queda todo en milímetros. Bueno, ahora nosotros lo que vamos a hacer es, ya tenemos el punto B, vamos a calcular el punto C. Que el punto C es la fórmula de velocidad, pi por diámetro por
velocidad de rotación. O sea, la velocidad va a ser pi por diámetro por n sobre 60. Reemplazamos pi diámetro 2, 1300 milímetros, por la velocidad de rotación, 2, 900 RPM, sobre 60. Y eso nos da entonces pi por 1300 por 900 dividido 60, 61,26 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad de traslación. Nos queda ahora la fuerza que transmite, que la fuerza es 75 por la potencia sobre la velocidad, o sea, P 75 por la potencia sobre la velocidad. Calculamos entonces 75 por, habíamos dicho 90 caballos vapor sobre 61,26 metros sobre segundo. Calculamos entonces 75 por 90 dividido 61,26. 110,19 kilogramos es la fuerza. Y para el último punto nos dice ancho de la correa considerando correa simple. ¿Qué quiere decir esto? Para eso vamos a usar la tabla de acá. Nos fijamos donde dice correa simple o doble, en este caso correas simples. Y tenemos dos parámetros: el diámetro en milímetros y la velocidad de traslación en metros sobre segundo. En este caso nuestra velocidad de rotación de traslación supera el margen, o sea, vamos a tomar sí o sí esta columna. Y de diámetro nosotros tenemos 1300 milímetros, o sea, lo podemos tomar por acá más o menos. Nos va a dar entonces, ¿qué cosa? Un factor, un coeficiente de carga de, ¿cuánto dice? 14,5 kilogramos sobre centímetros. ¿Para qué necesitamos esto? Para calcular el ancho de la correa, que según la fórmula es B es el ancho de la correa. Entonces nosotros de acá tenemos que la carga es igual a ancho de la correa por factor de carga, coeficiente de carga. Entonces nosotros de acá despejamos que B, que es el ancho de la correa, va a ser la carga sobre el factor de carga. El factor de carga recién lo calculamos por tabla. Y la carga es la que habíamos calculado previamente, que es 110,19 kilogramos. Factor de coeficiente de carga 14,5 kilogramos sobre centímetro. Y entonces nos va a dar que el ancho de la correa va a ser 110,19 dividido 14,5. Nos da que el ancho de la correa es de 7,6 centímetros. Y con eso tenemos resuelto todo el ejercicio. Aguante el Jansen.